Muy buenas noches, amigos. Estamos ante la primera edición de su programa Conversando con el Perú a comienzos del año 2023. Recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM y además se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el Portal Abeja y los cables Cable Más, Econocable, Cable Futuro, WinTV y Cable Go. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a conducir este programa analizando los elementos más importantes de la semana y la perspectiva de la que se viene. Muy buenas noches, Luciano. Tu saludo al público con el cual nos reencontramos luego de las fiestas de fin de año. Ángel, buenas noches amigos, aquí en este programa primero del año 2023. Para empezar el análisis político y de la situación nacional, que no ha variado mucho, ¿no? Han vuelto los conflictos sociales. Bueno, nosotros, acuérdate tú que el último programa que hicimos señalábamos que los conflictos habían quedado en alguna medida encapsulados, retenidos, y esa explicación fundamentalmente era por el ambiente, por las condiciones, por las fiestas de fin de año y las fiestas navideñas, que siempre, miren, incluso hasta en los conflictos bélicos hay treguas y hay un apaciguamiento natural y casi espontáneo. Entonces, no es que la situación ha dado un giro, un cambio, pasó de una etapa a otra, sino se produce exactamente una tregua marcada claramente por paréntesis que tienen naturaleza festiva en lo fundamental. Pero culminado ya este proceso, y ahora sí estamos ya terminando la primera semana del año 2023, un poco empieza a reactivarse la actividad política y las características de la etapa anterior, es decir, inmediatamente posterior a la caída de Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado y el ascenso de la señora Boluarte, abrió una etapa de conflictos, especialmente en algunas partes del sur y la sierra central del país, con mucha violencia, con muchos muertos incluso que tenemos todos que lamentar. Esa situación en alguna medida se ha relanzado, se ha vuelto a poner en vigor luego del día 4, en el cual había un anuncio que generó inclusive más zozobra, más preocupación, incluso temor por parte de mucha gente. Dejaron de venderse pasajes, las líneas aéreas cancelaron sus vuelos, se alteró en realidad la vida económica del país normal, natural, y esto entonces es lo que ha marcado, digamos, a partir del 4, de jueves 4, la tendencia. En algunos lugares se ha decretado paros indefinidos, como en Puno y en otras partes de la República, con distintos grados de violencia. Hasta la fecha no tenemos ningún muerto que lamentar, pero eso no debe llevar a ningún tipo de regocijo ni complacencia, porque tampoco es dable que por la no acción de las fuerzas del orden, me refiero a los policías y militares, que en cumplimiento de la Constitución tienen que restablecer la tranquilidad pública, se permita pues que las carreteras estén bloqueadas, que las ciudades estén desabastecidas, que los comerciantes y la gente sencilla no pueda llevar a cabo sus actividades por la presión que se viene dando por parte de estos grupos levantiscos, provocadores, subversivos incluso, que si bien, repito, todavía no han desarrollado a magnitud una escalada como la que hubo a fines del año pasado, su acción violentista y su plataforma es exactamente igual. Por esa razón, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, y con eso quiero inaugurar ya este diálogo contigo, es ¿hasta cuándo el país va a soportar estas graves alteraciones a la normalidad, a la tranquilidad pública? ¿Hasta cuándo se va a frenar, digamos, estos actos que bloquean el libre tránsito, que impiden el desplazamiento de las personas y las mercaderías y que están causando pues zozobra, malestar y un deterioro económico en zonas especialmente más pobres y vulnerables que están prácticamente desabastecidas? Esto no se siente en la capital, pero ahí en esos lugares la cosa sí es violenta. Y entonces esa es la pregunta: ¿hasta cuándo los peruanos y hasta cuándo el Estado peruano, encargado de defender a sus ciudadanos, va a permitir imágenes como la que estamos viendo en pantalla, ¿no?
Claro, según ha trascendido, se ha informado el día de hoy, hay una buena cantidad de policías heridos que están siendo trasladados a Lima, heridos en Puno y en varias regiones. Y, por ejemplo, Arequipa está rodeada de bloqueos que no son propiamente de Arequipa, pero son de Puno, de Cusco, de toda esta zona. Y lo que a mí me llama la atención, Ángel, es que hace días yo escucho en todos los programas políticos y en todos los medios de comunicación decir el bloqueo de carreteras es un delito. Sin embargo, el delito sigue ahí flagrante y no pasa nada. Delito flagrante, la palabra que tú has usado correctamente. Sí. Y están ahí y los vemos en la televisión y la policía los mira y la cosa sigue así porque a consecuencia de los hechos lamentables, como tú has mencionado, de las protestas de fines del año pasado, como consecuencia de la asunción del mando de la señora Boluarte y que hubo fallecidos y todo lo demás, hubo una presión, hubo un chantaje, hubo un uso político de estos fallecidos, con lo cual, ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno ha renunciado al uso legítimo de la fuerza para proteger al Estado de Derecho. Y entonces ahora estamos en una situación que es bastante curiosa, ¿no? El día de ayer ha circulado un video en que se ve cómo un grupo de vándalos incendia un camión de la policía y los policías miran y no pueden hacer nada porque les han dicho que no usen sus armas, que no usen ningún tipo de bomba lacrimógena ni nada de esto. Entonces, ¿para qué va la policía? Para ser herida, para ser víctima de estos salvajes que usan todo tipo de armas hechizas y de piedras y hacen incendios. Esto puede terminar muy mal y sería incluso hasta un suicidio político de Dina Boluarte si no retoma las cosas como deben ser, que es poner cada cosa en su lugar. No se trata de abusar de la población, no se trata de, como dice constantemente, sobre todo la gente de la izquierda, de criminalizar la protesta. No, para nada. Para nada, eso no es protesta. La protesta no está criminalizada y eso es una mentira que hay que descartarla. Así es. Y aprovechamos estas redes y este canal para decirlo con todas sus letras. La protesta en el Perú es legítima. Es un derecho. Salvo que algunos de ustedes, amigos, crean que lo que está pasando y lo que estamos viendo y los policías heridos y los muertos y el desabastecimiento de ciudades, la destrucción de aeropuertos, de bocatomas, de agua, de centrales eléctricas, es protesta. Claro, es protesta. Si es protesta, entonces estamos... O destrozar un aeropuerto que nos va a costar millones de soles repararlo como el de Arequipa. No, y va a perjudicar primeramente a la ciudad, a la zona, a los usuarios, que es la gente que vive en ese lugar. Claro, o lo que pasó con la Leche Gloria, ¿no? Una empresa de propiedad privada destrozada, incendiada, y que hasta ahora no logran reponerse de los 2.500 productores pequeños de leche de Arequipa, que eran sus proveedores, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se perjudicó? Es un desprotesta. No, por eso, entonces, pues puede haber protesta, mira tú, para exigir que el Estado haga un aeropuerto en una zona que se considera aislada, se entiende, y el reclamo es tener pues una comunicación adecuada, o que le pongan agua de desagüe, que le pongan electrificación. Eso es legítimo. Lo que es no solamente ilegítimo, sino además inadmisible, criminal, es que la gente destruya su electrificación, su sistema de agua potable, sus carreteras y sus aeropuertos. ¿Dónde ha visto usted una protesta con esas características? Claro. Bueno, protestas eran las marchas que se hicieron contra Pedro Castillo, contra la corrupción de Castillo y contra esas marchas en las que no hubo ningún muerto, no hubo ninguna pérdida de la propiedad privada ni pública, claro. No se destruyó nada, la gente iba, terminaba en un meeting y ahí cada uno a su casa, ¿no? Entonces ahí obviamente la policía no tenía nada que hacer, salvo cuidar a las personas. Y claro, era ahí el rol de protección, pero lo que pasa es de que la protesta democrática y legítima, ya que hemos centrado este tema, tiene como propósito enviar un mensaje a una opinión pública para generar un hecho político advirtiendo de una cosa que quizás no se dé cuenta. Por ejemplo, a veces la gente no se da cuenta y hay un problema. ¿Qué pasó? La protesta ha permitido poner en primer plano un hecho que había quedado relativamente oculto. Entonces, la protesta es eficaz cuando impacta en la opinión y genera un consenso favorable, inclusive ayuda a resolver esa demanda inconclusa, insatisfecha. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo que se quiere es generar un estado caótico de desabastecimiento y en todo caso el mensaje es usar la violencia y la fuerza para doblegar la voluntad del Estado y de los ciudadanos. O sea, nada más antidemocrático que una manifestación que destruye, que bloquea, que impide el ejercicio de los derechos ciudadanos
porque lo que está afectando ya no es la conciencia, sino la voluntad de la gente a hacer algo. Entonces lo que quieren ellos es doblegarnos, quieren asustarnos, exactamente como el criminal que nos pone una pistola en el pecho para que entreguemos algo o digamos algo que él quiere escuchar. Entonces, ahí no hay ejercicio de ningún derecho, simplemente hay una coacción del derecho ciudadano a, qué sé yo, a tener su propiedad, a comerciar, a trasladarse, que es bloqueado por una intervención extraña que está invadiendo la esfera de su libertad. Claro, y mientras tanto vemos, insisto, a los ministros advirtiendo que todo esto es un delito, pero lo dejan avanzar, ¿no? Mientras que el gobierno lo que tendría que hacer es preocuparse de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de cumplir su rol de gobierno de transición, ir ya viendo la forma de que las elecciones previstas para dentro de prácticamente un año vayan avanzando, sin embargo nada de esto está encaminando. Sí, pero mira tú, estamos creando una situación muy peligrosa, creo yo. Claro, por un lado, hubo cierto alivio. En la noche del 4 yo vi a los comentaristas en varios programas diciendo que no se había reproducido la violencia, de que no había tenido la magnitud que tuvo efectivamente. Es que han iniciado un proceso, eso va a continuar. Exactamente, pero eso es una ilusión, señores, eso es un espejismo, y hay que decirlo aquí con todas sus letras. En primer lugar, que como todo proceso tiene un inicio, claro, y todo inicio es todavía lento. Además, como hay la experiencia anterior, los asusadores, los provocadores y quienes maquinan este tipo de cosas están probando, están viendo hasta dónde pueden llegar y cuál va a ser la respuesta de las fuerzas del orden. Están un poco midiendo. Eso es como el fútbol, señores. Los primeros minutos, o como el box, los primeros minutos, los primeros rounds, es para medir, ver cómo va. Y después ya tú pasas a la ofensiva. Entonces yo tengo la impresión que nos están midiendo. Y esto va a ir en incremento si es que la policía no corta. Mira, ninguna de estas manifestaciones, de estas concentraciones, de esta reunión es legítima porque estamos bajo el imperio de un estado de emergencia que ha suspendido el derecho de reunión y el derecho de movilización. ¿Te das cuenta? De todo esto es ilegal. Todo esto debería ser develado por las fuerzas del orden en cumplimiento de una institución constitucional como es el estado de emergencia. Se está dejando, sobre texto de que no se ataque y no se destruya, o sea, se está permitiendo una violencia restringida, pero lo que no se sabe es que esa violencia ya está causando daño al país. Porque mira, si solamente fuera esto, entonces los manifestantes van a salir perfectamente gananciosos, porque han logrado paralizar varias ciudades durante, ¿qué? Ya van 3, 4 y pueden seguir una semana más o dos, van a conseguir su efecto. Y claro, el hecho de que no haya víctimas que lamentar no significa es un triunfo de la democracia, del Estado de Derecho, sino su capitulación, porque el objetivo de paralizar, generar zozobra y miedo por parte de esta gente está conseguido. Ahí está, mira cómo está la carretera tomada y la policía aparentemente no está haciendo lo suyo para restablecer el libre tránsito en ese caso concreto. Y tampoco es que haya mucha gente, como tú verás. Ahí son cuatro, sí, pues 4 gatos, ¿no? O sea, porque para cerrar una carretera tú con 20, 30 personas avesadas, las piedras y ya está. Y se acabó, tiras un árbol y se acabó. O sea, estamos invirtiendo las cosas y estamos permitiendo que nuevamente la violencia empiece a germinar y claro, agarre su punto más alto, por ejemplo, de aquí a una semana, 2 semanas. Esto va a ir creciendo, va a ir avanzando. Pensar que ha sido un fracaso el primer día no tenía sentido. Y su develación va a ser más costosa. Porque si esto se para al comienzo, incluso los promotores van a tener más cuidado. Pero si ven que no pasa nada, están ganando confianza, se están entrenando, para decirlo de un modo determinado, y entonces la cosa resulta bien problemática. Aquí enorme responsabilidad del Gobierno Nacional Boluarte y sus autoridades, que otra vez más, su principal deber, como el de todo Estado, en todos los lugares y en todos los tiempos, es proteger a sus ciudadanos, proteger a quienes somos víctimas de este tipo de cosas. Nosotros somos víctimas, pero estamos en la capital, estamos en una posición de retaguardia, pero la gente que está en la zona debe estar harta. Claro, y por ahí yo he visto comentarios de gente muy pobre, gente del pueblo, gente sencilla, gente vulnerable que se siente afectada, claro, porque se le está quitando el pan de la boca. Que viven de lo que venden al día. Así es, y no lo pueden hacer. Claro. Y si por si acaso su puesto, su tiendecita de ahorro es quemada, destruida,
se acabó, es una catástrofe existencial para esta pobre gente. Así es. ¿Y el Estado qué? ¿Acaso los va a resarcir después? ¿Les va a dar créditos, les va a dar facilidades, les va a reponer cosas? Eso es lo que hace un Estado. Mira, y digo el Estado sin apellidos, porque si estuviéramos en el comunismo, tampoco se permitiría, como no lo permitió Stalin, como no lo permitió Fidel Castro, Enver Hoxha, ni Mao en la China. Cuando hay revueltas que ponen en cuestión, en peligro el orden de ellos, todo. aplanan. Claro. O sea, aquí hay una cuestión. ¿Por qué? Porque los estados tienen que proteger un orden. Por más que el orden sea cualquiera, nos parezca injusto, pero el Estado define. La democracia no puede escapar a esta regla. La democracia, aquella que permite la libertad también de manifestación, no puede ser tan tonta de permitir que su propio discurso termine destruyéndola a la propia democracia. No sé si me estoy explicando bien. Clarísimo, ¿no? Por eso yo hablaba al principio de una actitud suicida en el gobierno, ¿no? Porque están permitiendo que esto avance, va a ir creciendo, va a llegar un momento en que les va a reventar en la cara este asunto. Claro. Y va a ser incontrolable y no sé cuáles van a ser las consecuencias para el gobierno, va a ser terrible. Bueno, yo quería plantearte otro tema. Mientras esto sucede, y repito, está dando una falsa imagen del cual se sacan conclusiones equivocadas, que ya la cosa está dominada, que No, para nada, se está normalizando. Yo creo que no, yo creo que estamos en los prolegómenos de algo mucho más grande, y eso vamos a verlo. Ojalá que nos equivoquemos, pero yo tengo la sensación de que... Coincido plenamente. ¿No? Se está armando esto, así es. y se está armando y va a empezar a avanzar de sur a norte. Así es, esto va en camino, y además ya la gente se va a entrenar, va a agarrar cierto expertise, cierta confianza, y entonces estas cosas van a ir en aumento. Ojalá que no, pero yo creo que sí, lamentablemente. Y mientras tanto, hay que ver lo que está haciendo el Parlamento Nacional. Yo creo que, la verdad, cada vez estoy más convencido, Luciano, de que esto de haber dado un mes para hacer reformas, mira, que no se sabe cuáles son tampoco, ¿no? Unos hablan de grandes reformas, sí, una clase política. Hay para todos los gustos. Otros hablan de cosas mínimas. Y haber postergado para el mes de febrero, ratificar la decisión adoptada, porque en la medida que se trata de reformar la Constitución, por única vez, ¿no?, para recortar los mandatos y adelantar elecciones, tiene que ser ratificada en otra legislatura que alcance 2/3 del número total de votantes. Entonces, este mes que estamos viendo ya con estas características, puede ser realmente complicado, porque, en primer lugar, no hay un consenso sobre qué cosa hay que cambiar. Y una de las cosas que hay que cambiar por encima de todo es el hecho que las autoridades que hicieron las elecciones el año 2021, de tan triste recordación, de sombras, de acusaciones de fraude, de comportamientos totalmente inexplicables, que dio lugar a la ruptura, acuérdate tú de la gente del jurado que tenía opiniones distintas, etcétera, etcétera. Esa gente pretende hacer las elecciones del 2024. Sería una locura absoluta. Sí. Pero eso es lo que ya está viendo. Y hay gente como Tuesta, que sale ayer en los medios, a decir que eso es fundamental, que se mantenga. Que se mantenga. O sea, la gente del sistema electoral, ¿no?, está por encima del presidente de la República, está por encima de los congresistas, ¿no?, que están dando un paso para recortar su mandato, no porque hay una ley que lo exija, sino para dar una salida política al país. Y entonces estos funcionarios de tercera, cuarta categoría, que están atrincherados en sus puestos, ya han tenido tan mala performance, se están negando en absoluto a hacerlo. Esto, y están generando una opinión como que el Congreso quiere intervenir, quiere manipular, cosa que es totalmente falso. El Congreso no va a elegir a los miembros del jurado y de la OMPE, como tú sabes. Eso tiene sus propios caminos. Su procedimiento. Pero es importantísimo que en este nuevo comienzo democrático, con las nuevas elecciones, no pueden estar los mismos protagonistas, por favor. Si estamos diciendo que no va a estar la presidenta, no va a estar el Congreso, ¿por qué diablos va a estar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC? Creo que eso es elemental. O nos estamos equivocando. Eso precisamente garantiza un reinicio de todo, un reseteo de las elecciones y de todo, y un nuevo gobierno elegido en nuevas condiciones. Tú has mencionado a Tuesta, y hay que recordarle a nuestros oyentes y a quienes siguen el programa
que Tuesta justamente es uno de los responsables de las reformas que hizo Vizcarra y que nos han llevado a esta situación. Sí, claro. Él fue el que presidió esa famosa junta de notables que la llamó el Lagarto y que hicieron todo este destrozo a los partidos políticos y todas estas reformas electorales. Y además, yo no sé cómo es posible que lo sigan entrevistando sobre estos temas cuando él es asesor permanente del jurado de elecciones. Del presidente del jurado, claro que sí, López Salas Arenas. De Salas Arenas, un asesor muy bien remunerado y que se dedica a ir por los medios de comunicación a defender a su jefe, ¿no? Entonces ha estado en otra radio diciendo que si sacan a Salas Arenas y a Corbeto, entonces que también saquen a la fiscal de la Nación y que también cesen al Tribunal Constitucional. Y de repente al alcalde de Lima también. Claro, ¿no? Entonces a este paso van a sacar a todo. Y no es así. No, tú pues. estás explicando muy bien que este proceso se garantiza con un cambio absoluto de las autoridades electorales, Así porque es. la gente tiene esa sensación de lo que quedó un mal sabor de las últimas elecciones. No todas las acusaciones de fraude, Sí. las cosas irregulares que se vieron, las cifras raras, que no había actas. Entonces, para estar tranquilos, Sí. para dar un ambiente saludable a estas elecciones, es lo más correcto. No, además, este es un tema políticamente, eminentemente político, ¿ya? La pregunta es si transgrede o no el orden constitucional y la respuesta es no. No, pues claro, es una Claro, reforma más. estamos ante una situación especial, estamos dando una respuesta especial conforme a lo que dice la Constitución. Tampoco es normal que se adelanten las elecciones, que se recorte el mandato presidencial, nada de eso es normal, pero todo eso se está explicando porque así lo exige el momento político, así lo exige la historia. Y entonces estos caviares que han hecho y deshecho con este argumento, rompiendo inclusive las formas constitucionales, porque por ejemplo cuando ellos sacaron a luz estos audios que había corrupción en algunos niveles del Poder Judicial y del entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, Claro, para crear la Junta Nacional de hicieron una Justicia. destrucción de todo, incluso en lugar de culpabilizar a los responsables que estaban identificados por los audios y llamar a los suplentes que No tenían nada que ver. que esta institución tenía y que no tenían nada que ver, como tú bien dices, se planteó todo, hay que renovar todo. ¿Por qué? No había necesidad de hacerlo. Claro. No había necesidad de hacerlo, pero ellos lo dijeron en aras a la renovación política, a tener un nuevo oxígeno, un nuevo aire. Ese fue el argumento que Claro, se usó. y en ese momento Vizcarra tenía arrinconado al Congreso. Sí, el Congreso claro. hacía lo que Vizcarra decía para evitarse el cierre, ¿no? Porque había la permanente amenaza de la cuestión de confianza y todo esto. Hay que recordar el momento Yo político, ¿no? temo, y voy a hacer una apuesta acá en el primer programa del año, de que no hay mucha voluntad para adelantar las elecciones y recortar los mandatos. Y aquí se juntan voluntades de todo tipo, de lo más extraño. Voy a explicar. Primero, la señora vicepresidenta, si fracasa Se queda feliz. digamos, estos acuerdos o el Congreso no resuelve y fracasa en su empeño, va a estar feliz porque ella juramentó hasta el año 2026. Acuérdense, amigos, Claro. ella juramentó hasta el año 2026 de modo insólito, pero juró. Después tuvo que recular ante lo que venía pasando en la realidad. El golpe de la realidad la puso en su sitio. Dos, los congresistas también, ellos creen que ya sacaron a Castillo y que todo está resuelto y no habría por qué. Creen que es injusto, creen que se les está pagando mal. Y hay dos versiones. La gente de izquierda está en contra de adelantar elecciones, por supuesto que no se está poniendo ahí el tema del cambio constitucional y la Asamblea Constituyente. Asamblea, claro. Te tienen un enorme pretexto para votar en contra. Yo no voy a plantear adelanto de elecciones si es que no se plantea ahí el tema constitucional. Y ahí hay un número de votos importantes. Y el otro lado, hay amigos que yo he escuchado que quieren renovar la clase política, no sé, en este momento con estas reformas, y de esa manera entonces tienen también un pretexto para no dar el paso y votar por la ratificación. Y ahora tenemos el sistema electoral que se está negando. O sea, todos los actores que tienen que ver con las nuevas elecciones empiezan a ser renuentes finalmente a su ejecución, a llevarla a cabo, y podríamos tener entonces la grave sorpresa de que esto no se produzca, y ahí el resultado, la respuesta social, la verdad, es una verdadera incógnita. Claro, que haya de acá a febrero, todo Febrero, se marzo, trampa, que tengamos un panorama en que la gente considere que ya las cosas pueden seguir como están. Sería un gravísimo error
una ceguera, pero mira tú cómo los intereses inmediatos están obturando la perspectiva general de lo que más le conviene al país. Mira tú, hemos llegado ya mira, el tiempo pasa volando. Pasa volando. Hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa Conversando con el Perú. Vamos al corte comercial y volvemos después de estos anuncios. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Amigos, estamos de regreso en el programa y como es costumbre en el segundo bloque tenemos siempre un invitado. Hoy día tenemos el gran privilegio de tener a un gran amigo y además a un brillante analista como es el periodista y analista político Hugo Guerra Arteaga. Luciano, mucho gusto de estar contigo. Ángel, como siempre. Estás? En primer lugar, feliz en 2023, es lo menos que podemos decir. Ojalá que sea un y ojalá que sea así. año. Al menos mejor que el 22. Pero hay que estar prevenido de todos modos. Va a ser un año particularmente duro porque tenemos un reto. O consolidamos la paz nacional o nos desbarrancamos en una guerra sistemática, prolongada, sumamente peligrosa. Hugo, tú fuiste uno de los primeros, si no el primero, que tuvo la visión del peligro en el Perú de un desborde de violencia. Yo recuerdo que a los inicios del gobierno de Castillo, tú alzaste la voz diciendo que había el peligro incluso de terminar en una guerra civil, ¿no? Cuando había este desborde desvergonzado de corrupción en el gobierno y había la agitación que hacían a través de estos gabinetes descentralizados y se veía venir todo este asunto, pero este gobierno cayó y estamos ahora frente a otra ola de violencia y se ha desenmascarado, ha quedado en evidencia que esta violencia tiene varios matices, ¿no? Por un lado, el matiz subversivo de siempre por la presencia de Movadef y de grupos extremistas, pero también ha salido a la luz algo que mucha gente no tenía claro y es esta tendencia separatista, esta influencia boliviana, esta influencia que viene de ideologías vinculadas al Foro de Sao Paulo y que están poniendo al Perú ante una situación bastante complicada, ¿no? Esta gente que fundamentalmente, pero hay más, en la zona aymara de Puno, está hablando del gobierno peruano como un gobierno extranjero, hablando de la República del Sur del Perú, hablando del Perú colonial, ¿no? Entonces, tú, recuerdo claramente, hiciste una presentación a raíz de esta denuncia de traición a la patria contra Pedro Castillo por el entreguismo y por su posición respecto al mar de Bolivia, donde ya alertabas también sobre esto. Entonces me parece muy interesante
que nos puedas ampliar un poco tu visión sobre el asunto. Gracias, Luciano, Ángel. En realidad, todo parte de un análisis anterior, ¿no? Cuando uno estudia la historia del Perú, tiene que entender que gran parte de lo que nos enseñan en los colegios, en las universidades, es una farsa, es una ficción. No nos enseñan la historia real. Así. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de los pueblos anteriores y las culturas, incluso civilizaciones anteriores a los incas, se da cuenta de que hubo un proceso largo de mestizaje que es anterior a la llegada de los europeos. Y parte del mestizaje que se da es de los quechuas, mal llamados incas solamente eran la élite, sobre los aymaras en la zona del altiplano que ahora es Bolivia, en el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur peruano. El pueblo aymara es un pueblo que se puede rastrear en la historia con más de 3.000 años de antigüedad, actualmente compuesto por unos 2,5 millones de personas, que tiene identidad propia, tiene lengua propia, tiene criterios lógicos bastante sui generis, y que nunca llegó a ser plenamente dominado. Respecto a eso, pasa en el transcurso de la dominación primero quechua por métodos violentos y son sometidos. Luego llegan los españoles y en general los europeos y forman el circuito minero del sur peruano y el alto andino boliviano. Con posterioridad se va a formar el circuito alpaquero, y todo esto con una decisión republicana totalmente impuesta sobre fronteras inexistentes en la vida real, que es la decisión de Bolívar de crear Bolivia. Claro. Una república ficticia. A su nombre. A su nombre. Y que fue hecha además para dividir al Perú y poder hacer la Colombia desde Bogotá y así crear el imperio de Sudamérica. Entonces, cuando uno comienza a revisar toda la historia, se da cuenta que las tensiones telúricas están ahí. Y que en vez de haber avanzado en el mestizaje y en la articulación de una república que integre las tradiciones milenarias y las culturas milenarias, hemos tenido administraciones que han hecho todo lo contrario, nos han seguido dividiendo. Ese factor se suma al gran complot internacional. Complot que encabeza efectivamente el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y últimamente el RUNASUR, que encabeza Evo Morales, y que pretende volver a dividir nuestro territorio nacional, no solo para darle la salida en términos de soberanía al mar para Bolivia, sino para crear otra república ficticia, así como la tuvimos hacia el año 1836, 1842, cuando se hace la Confederación. Se quiere hacer ahora una nueva entidad que en el fondo esta llamada República Independiente del Sur, fíjense que ni siquiera la llaman peruana, vendría a ser una suerte de provincia tributaria de Bolivia. Hay pues un marco geopolítico, un marco ideológico, al que se suma finalmente un fenómeno que también hemos mencionado en nuestro análisis, que es el del narcotráfico. Porque en el fondo el narcosocialismo latinoamericano quiere unir las cuencas cocaleras del Chapare en Bolivia con el Braem en el Perú, con la zona norte peruano-colombiana, donde las FARC y redentas siguen trabajando en el narcotráfico, y con la nueva cuenca del opio en la zona de Cajamarca. Estamos frente a una división intelectual, geopolítica, ideológica, pero esencialmente subversiva, porque pretenden refundar todo el continente y el Perú es el centro
de la tormenta en este momento. Sin duda alguna. Mira, muy interesante el análisis que haces, ¿ah? Porque solamente a través de una mirada y una justa comprensión de la historia vamos a poder tener explicaciones, cuáles son los fundamentos de este nuevo ataque a la soberanía nacional. Porque lo que estamos viviendo es una especie de jaque a nuestra identidad, al proceso de construcción republicana del Perú, con todas las dificultades que ya en otras oportunidades hemos señalado, pero mal que bien, pues tenemos 200 años de independencia, también tenemos 200 años, el año pasado el Perú optó por la república y es una república que siempre se fundó sobre el entendido, los padres fundadores así lo dijeron, de integrar los distintos componentes étnicos y sociales y fundar una nación nueva. Esa es la famosa promesa de la vida peruana, que nos hablaba Jorge Basadre. Es la idea de una nación inconclusa, incluso de Macera y otros historiadores. Es la invocación de Víctor Andrés Belaúnde cuando le dice en un discurso inaugural de San Marcos, queremos patria. Y es inclusive el mensaje de José Carlos Mariatti desde la otra orilla del esquema ideológico, diciendo peruanicemos el Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, desde distintas opciones, todos los pensadores, el pensamiento político peruano en todos sus matices... Y también Ribagüero. Claro, también. Y Arguedas. Claro, Arguedas, cuando habla de todas las sangres, claro, está buscando cómo recomponer, cómo construir nación peruana. Pero ahora tenemos un discurso sorprendente, donde ya no se busca cómo construir una nación peruana con sus componentes, corregir los errores de esta construcción, sino se busca separar. Y entonces se apela a retazos de la historia, que efectivamente tú los has reseñado muy bien, para generar identidades que pueden haber tenido un remanente, un resquicio, un eco en la historia, pero que son exageradas atemporalmente y ficticiamente se quiere crear entonces una nueva respuesta para darle a las reivindicaciones que hay en los pueblos que siempre existen una identidad y un destino distinto. Y ese destino no es fortalecer el Perú, no es avanzar en la justicia social como podrían algunos creer, sino escindir, separar, escindir la nación peruana en función a rescatar estos pueblos originarios, ¿no? Y darles un protagonismo distinto. Ese es el pensamiento del Foro de Sao Paulo para nuestras repúblicas andinas, y el mentor que traduce esto es sin duda Evo Morales, que lo dice con todas sus letras y con mucha claridad. Ahora, el gran ideólogo no es Evo Morales, es García Linera, quien fue su vicepresidente. Es un intelectual reconocido en el mundo académico, sí, ¿no? Es un sociólogo de primer orden, académicamente, pero que hace una mixtura de lo más explosiva, porque utiliza las categorías históricas como el colonialismo, el antiimperialismo, con una perspectiva marxista y refundacional. Por eso es que ahora en el discurso que tiene toda esta zona separatista se habla del resto del Perú y en particular de Lima como el imperio. O sea, hoy Lima es el centro de un supuesto imperio y las provincias son colonias, y de ahí que se exprese la idea de que ellos tienen una lucha anticolonial. Ajá. Y nos ven a nosotros, los de Lima, como los blancos. O sea, hay también un elemento racial, cuando en verdad todos somos cholos, o sea, somos todas las sangres. Y Lima es lo más provinciano que puede haber en relación al resto del país, porque acá confluimos de todas las partes. Ellos niegan el mestizaje. Niegan el mestizaje. Ese es el tema de fondo. Ahora, mi preocupación en este momento es que todo este discurso separatista, primero, ha cobrado formalidad. Hasta ahora era una corriente subterránea, ahora no, es desembosado, es grosero, es osado, es atrevido, se lanza con todo. En pleno siglo XXI, hablar de separatismo nos hace retrotraernos a lo que seguramente se discutió en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, con mucho. Entonces es peligroso, y lo que nos plantea es la urgencia de frenar, primero en el campo interno, la violencia, y segundo, en el campo externo, esta coraza que el
Foro de Sao Paulo ha atrasado con el concurso de López Obrador, con el concurso del presidente de Venezuela, del argentino, del colombiano Petro y de otros. Porque si no frenamos la violencia subversiva con metodología terrorista que ustedes han conversado y han descrito muy bien en la primera parte del programa, nos arriesgamos a algo que puede ser muy complicado y que, por ejemplo, ya lo ha vivido España. Claro. Y lo han vivido los Balcanes. Ahorita nomás, el año 2017. Y la ex Yugoslavia, ¿no es cierto? Incluso Inglaterra. incluso la Gran Bretaña. Y de repente podemos enfrascarnos en una guerra prolongada. Pero hablamos, ojo, el término es feo, ya no de un conflicto civil, ya no de protestas ni de manifestaciones, sino de una guerra sostenida en el tiempo, una guerra civil. Y yo no creo que la señora Dina Boluarte tenga la capacidad, y mucho menos su primer ministro, al que le alaban demasiadas cosas que para mi gusto son imprecisas y aventureras, cuando estamos viendo que ya llevamos desde principios de diciembre hasta la fecha jornadas de lucha sostenidas en las que no se da respaldo efectivo y real a las Fuerzas Armadas y a la policía. Ahora, ¿cuánto tiempo puede sostener esta situación un gobierno como el de Dina Boluarte? Esta situación en que le dice a la policía no hagas nada, no lleves armas, que tiene al ejército pintado en las calles. Bueno, en algunos lugares están, pero no pasa nada. ¿Cuánto tiempo puede resistir un Estado esta situación de crisis, de bloqueo de carreteras, de violencia? Que además, como decimos en la primera parte del programa, no es que haya fracasado, sino que están avanzando lentamente y se está armando la ola. Están calentando motores. Están calentando motores y tienen el financiamiento del narcotráfico. Que tiene que ver con lo anterior. Que tiene justamente con el análisis macro. Por ejemplo, y un gorro ideológico que nace del Foro de Sao Paulo y una visión de toda América Latina. Donde está el tema de la batalla cultural, ¿no? Esto de la pluriculturalidad. A lo que se suma eso, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto tiempo? La pregunta ¿es sostenible un país con sus Fuerzas Armadas movilizadas de esta manera? Yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, no se ha ordenado ya la Operación Patriota número 2? La Operación Patriota número 1 fue la que le cortó las líneas de suministro, de abastecimiento y de liquidez a los levantiscos hacia octubre, noviembre del año pasado. Y ese fue el inicio del final de Castillo. Sí, es verdad. Sí. Y ahora, ¿por qué no hay una Operación Patriota número 2 que golpee al narcotráfico? Tenemos la capacidad militar, tenemos los recursos humanos. Tenemos la experiencia de haber derrotado limpiamente a Sendero Luminoso y el MRTA, por Dios. Y en realidad, ahora estamos retrocediendo conceptualmente y políticamente, porque mientras la señora Boluarte deshoja margaritas, lanza ideas absolutamente temerarias como la posibilidad de una asamblea constituyente, cosa que los demócratas negamos por falta de legalidad y de legitimidad. Los otros van avanzando pasito a pasito, pero es que las revoluciones no son como la francesa de la toma de la Bastilla. La revolución comunista en el mundo se ha dado así de manera progresiva. Y entonces podemos vernos en un escenario en el que las fuerzas del orden se vean rebasadas y ahí sí se tenga que pasar del estado de emergencia a lo que muchos ya hemos reclamado, el estado de sitio en varias provincias del Perú. Es que yo no sé si Dina Boluarte, que piensa igual que los que están al frente, ella es parte del problema. Claro, está en capacidad de enfrentarlo. No, yo creo que acá... Claro, acá como que los dados se han tirado de una manera y han caído en forma tal de que ella está enfrentado con sus antiguos camaradas. Por favor, la señora Boluarte ha sido parte del problema. Ella gobernó con Pedro Castillo un año, tres meses, 20 días. ¿No? Castillo duró un año, 4 meses y 7 días. Entonces, es apenas menos de un mes de diferencia. La única razón por la que respetamos el cargo
de la señora Dina Boluarte es porque es el mandato Así es, constitucional. claro. Y Así es. porque somos demócratas. Así es. Pero desde el punto de vista de la política real, no tenemos por qué respetar a una jefe de Estado de gobierno transitorio que tiene una serie de pretensiones refundacionales. Ella misma, lo dice, claro, claro. para las que no está autorizada. Su labor fundamental debe ser devolver la paz social al Perú, pero para eso tiene solamente dos instrumentos. El primero, el respeto estricto al poder legislativo, es decir, al Congreso de la República, no forzando reformas improvisadas. Y segundo, debe darle el respaldo total a las fuerzas del orden que se descomponen en Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero vemos que en ninguno de los dos campos avanza. Nada. Claro, mira, sí. es muy importante y yo me alegro de veras de coincidir una vez más contigo en un aspecto fundamental que a veces no lo veo claro en algunos comentarios, analistas, colegas nuestros que quieren ver en Boluarte cosas benéficas, cosas positivas. Efectivamente, hay un hecho contundente y nosotros, a diferencia de toda la izquierda radical y caviar, que por ejemplo negaba el hecho constitucional que Merino era presidente legítimo, nosotros decimos que sí, la señora Boluarte es la presidenta legítima porque por la regla constitucional le toca a ella y punto. Claro. Que no me gusta nada, por supuesto, pero la reconozco como un poder, como una autoridad legítima. No lo hicieron los vándalos que salieron a derrocar a Merino, eso no que era un diferencia. presidente. Pero esa es una diferencia para que vean ustedes las opciones, los puntos de vista entre la democracia y lo que no es Pero democracia. acá ninguno cayó en el juego tonto bobalicón de pensar que ella era la salvadora, simplemente porque hablaba mejor el español que Castillo o porque tenía mejores formas. Pero yo te digo lo siguiente, pero para enfrentar un poco la coyuntura, no es así, pues. Yo creo que efectivamente la señora no está en capacidad para hacerlo, para nada. Porque ella bebe del mismo pozo, como le gustaba decir a uno de sus mentores, ¿no? Pero acaba de decir que ella está en comunicación con Bermejo y parte de su justificación en su primera salida para aplacar a la gente era su hermandad con Castillo. Acuérdate, ¿no? Y cuando nosotros exigimos un gobierno de transición es que garantice el tránsito. O sea, su tarea es garantizar el puente a una etapa que ella no la va a cumplir, sino una etapa de reimpulso democrático no puede hacerse con el gobierno Castillo-Boluarte, ni siquiera bajo la gestión de ella misma. Eso es importante decirlo. Entonces, lo que tiene que hacer fundamentalmente es garantizar ese tránsito. Y ahí se abrirán las puertas para que nuevamente las cartas se jueguen y el Perú pueda encontrar su propio camino. Ahora, vis-a-vis, hay que exigirle a otros poderes y otras fuerzas del Estado también claridad. No puede ser posible, y este es un tema que ha pasado casi desapercibido, que el Tribunal Constitucional, al que tenemos que respetar... También, nosotros respetamos, claro. Porque es constituido constitucionalmente, pero se atreve en una sentencia a decir, a sostener que por razón de la dignidad humana todos los sentenciados por terrorismo pueden ser reinsertados en la vida política y social y pueden postular a cargos de elección pública. O sea, ¿no hemos aprendido la lección? No, claro. ¿No hemos aprendido la lección? Y seguimos soportando presiones absurdas. Cuando la ley es clara respecto al uso legítimo de la fuerza, no habla de proporcionalidad antojadiza. Sin embargo, hasta el día de hoy, y vamos que 15 días, 20 días de subversión terrorista, las fuerzas policiales no pueden utilizar las armas que el Estado les ha dado como monopolio. No pueden utilizar ni siquiera las balas de Gebe. Claro. Entonces, vamos a seguir esperando a que haya más violencia y que la reacción tenga que ser mayor. Yo creo que quienes estamos en la oposición democrática, pero racional, debemos exigir reformas profundas, que yo no sé si nos va a dar tiempo para llegar a un proceso de elecciones tan adelantadas como abril de 2024. Es que la reforma profunda quizá tendrá que hacerse no hay tiempo, ya en la forma de gobierno,
pero lo que tenemos que analizar son reformas que permitan, digamos, que no se reproduzca la lamentable situación de las elecciones del año 2021. Ese formato de elecciones no puede llevarse a cabo, donde no haya cómo verificar el resultado cuando tú ves que en muchas actas de un lugar el candidato X gana 200-0 y no hay más. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas no puede darse. Advertido, Luciano, Ángel, un problema mayúsculo. Si uno pone las reformas mínimas indispensables del sistema político, del sistema electoral y del sistema parlamentario, digo las reformas mínimas, y del otro lado sobrepone el calendario de elecciones para el 2024, no hay humanamente tiempo. Entonces creo que una de nuestras labores ahora es advertirle a la nación: no sigan presionando con el que se vayan todos y que elecciones ya. Esa es parte del juego marxista. Claro. Esa es parte del juego de la presión subversiva. Si queremos un cambio, vamos a necesitar el tiempo que sea indispensable. Y sobre todo, lo razonable es eso. Pues, y sobre todo el tiempo para que las elecciones tengan una calificación totalmente diferente y superior a lo que ha habido. O sea, tenemos que tener elecciones de verdad. Las elecciones del año 21, recuerden ustedes, amigos, fueron elecciones con cuarta ola en el marco de la pandemia. Teníamos atrás nomás la nefasta cuarentena de Lagarto Vizcarra, que destruyó el país, que quebró el ánimo de la gente. Fuimos a unas elecciones con muy poca comunicación. ¿Te das cuenta? Y en ese contexto es que se produce el ascenso de Castillo de modo totalmente sorpresivo. Y podríamos ir a elecciones si sigue esta ola subversiva, terrorista, con aeropuertos intervenidos, con carreteras cortadas, con violencia ciudadana. No habría elecciones en una parte del país, obviamente. No se podría. Por eso digo, estamos cayendo eventualmente en el juego del relato, en el juego del concepto marxista de exigir elecciones ya, por así dice la frase, elecciones ya y que se vayan todos. Cierren el Congreso, cierren el Congreso, todos, sí. Asamblea Constituyente. ¿Nos da el tiempo siquiera para tener elecciones, aún si tuviésemos que mantener a la sarta de inescrupulosos, ineptos y cuestionados que están hoy día? O sea, no hay tiempo. Yo tengo la gran preocupación de que se está vendiendo una ilusión que cuando haya que pinchar el globo de esa ilusión, el desborde... Va a ser muy grave. La violencia podría incrementarse. Sí. Ahí se está generando una expectativa que puede ser fatal. Claro. Una violencia. Además, donde mira, y esta gente se está premuniendo de nuevas razones, de nuevas convicciones para su acción, para su actuar subversivo. Ya no son las demandas sociales, ya no es la lucha contra el capitalismo solamente, que es la tradición clásica del marxismo ortodoxo, sino es fundamentalmente, miren ustedes, la lucha contra el colonialismo. Entonces, ahora las luchas van a ser luchas nacionales, coloniales, temas raciales, donde los temas étnicos, culturales, van a tener un papel fundamental. ¿Saben cómo le llama el comunismo a la violencia subversiva ahora? La guerra de liberación. Así es, claro. ¿Cierto? Bueno, hemos llegado, bueno, Hugo, vamos a tener que conversar este tema. Yo creo que este es un tema central, vamos a seguir en este programa, pero ya nos hacen el aviso correspondiente que este programa ha llegado a su final. Ha sido un gran programa de veras para iniciar el año. Vamos a ver cómo viene. Decirles a todos ustedes muchas gracias por su atención y recordarles que este es un programa que se transmite por Radio PBO 91.9 FM, las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja y los cables, Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV y Cable Go. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches y muchas gracias.